Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre descentralización con Carlos Kutscher, subgerente de Estrategias y Asuntos Corporativos en ISA Intervial, y con Francisca Perales, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile. Subsecretaria Carlos, bienvenida y bienvenido a este episodio del Bien Común, donde vamos a estar hablando sobre descentralización. ¿Cuáles son los avances, las deudas y las proyecciones? Pero para partir me gustaría escucharlos. ¿Cuál es el dolor social asociado a la descentralización? Bueno, primero, Alexis, muchas gracias por la invitación. No es fácil hablar de descentralización porque es una agenda que hay que explicarla de muy buena forma, precisamente porque cuando se habla de descentralización no todo el mundo lo entiende con claridad, ¿ya? Y para el gobierno y particularmente para el cargo que me toca llevar adelante, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de las instituciones subnacionales, le hace municipios y gobiernos regionales, para que la toma de decisión sobre distintas materias pueda desarrollarse y poder también llevar adelante iniciativas que sean importantes para la ciudadanía. Y dentro de esos dolores, por supuesto, lo relevante es cómo hacemos que esas instituciones respondan ante las urgencias de las personas. Y creo que eso es una agenda de larga data que no se va a resolver en los próximos años, sino más bien entendemos que es un proceso. Todos los países que han surtido cambios de pasar de un Estado extremadamente centralizado a un Estado unitario de carácter descentralizado se han demorado más de una década. Nosotros llevamos... ¿Qué ejemplo hay de país que haya logrado hacer esto? Mira, yo diría que España es una de las buenas alternativas. De hecho, por ejemplo, el País Vasco es uno de las comunidades autónomas que tiene también una demanda de autorrepresentación dentro de España particularmente, que le ha permitido llevar adelante la descentralización de distintos tipos de servicios a nivel del País Vasco. Es un súper buen ejemplo. También en Europa hay varios ejemplos de esas características, y lo que surge es precisamente cómo las decisiones que se toman normalmente en el Estado del gobierno central pasan a otras instituciones del Estado también, y en esa línea es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar, considerando además que el Estado chileno ya tomó la determinación de iniciar un proceso de descentralización. Se eligen los gobernadores regionales. Este año tenemos la segunda elección de gobernadores regionales, la cuarta elección de consejeros regionales, que tienen un rol bien significativo e importante en la distribución de los presupuestos por la región. Y por supuesto que el rol es hacer entender cuál es la importancia de que estas instituciones sean fuertes y al mismo tiempo permitan llevar adelante iniciativas que sean relevantes para las comunidades locales. Y eso creo que es el gran dolor, cómo avanzamos hacia fortalecer ese trabajo. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Me parece que yo separaría aguas entre las herramientas y el objetivo. Yo aquí como ciudadano digo, la descentralización es fundamental, y qué bueno, enhorabuena lo que dice la subsecretaria de los avances que se han hecho en la materia. Me parece que es una palanca para resolver otras cosas. Uh-huh. Tú quieres separar el qué del cómo. Claro, si el objetivo es descentralizar, y yo estoy entendiendo de que no es lo que está enfocado el gobierno, está trabajando para llegar a un logro, pero es importante remarcarlo y qué bueno que así sea. Lo que nos ha tocado a nosotros como ISA Intervial en los territorios es la necesidad de poder desarrollar su identidad. Y hay que hacer un match entre lo que los territorios, las comunidades, las regiones entienden como su propia identidad y cuáles son sus capacidades para poder reforzar esa identidad. Hay que hacer un buen match entre ambas cosas, porque finalmente cuando uno va a un territorio, todos desarrollo de emprendedores, tenemos un montón de programas para desarrollar emprendedores, y nos dicen queremos trabajar el turismo es lo nuestro, pero uno ve que no están las capacidades para el turismo. Y conversando un poco más tiempo se da cuenta que las capacidades están en otra cosa. Hay que también, la descentralización debe ser una palanca para ayudarlos a encontrar esa capacidad. Tenemos nosotros un buen ejemplo en Pitrufquén. Estamos trabajando en un plan de desarrollo sostenible para la comuna de Pitrufquén, un programa de desarrollo de ciudades pequeñas de no más de 22, 25 mil habitantes,
Y lo que hemos trabajado con ellos es buscar cuál es ese sello identitario que ellos quieren reforzar para construir ese plan de desarrollo sostenible de largo plazo. Uno no puede llegar ni como Estado ni como empresa privada, ojalá siempre llegáramos los dos juntos, a decirles, mira, desde Santiago yo te voy a decir que lo tuyo es el turismo. Ahí uno ya se equivocó. Yo creo que el principal dolor es estar, que las empresas y los entes del Estado que pueden hacerlo, estemos, que escuchemos, y que después de esa escucha respetuosa, para poder validarlos, podamos trabajar juntos en cuáles son las soluciones que ellos esperan tener en el largo plazo. Son planes de trabajo siempre de largo plazo para resolver esos dolores que tú mencionabas. Nos parece a nosotros que en esa relación horizontal, primero como clave, es súper importante para que se puedan generar resultados. Y que se trabaje de forma sistémica. Los problemas, los dolores no siempre son de un solo orden. Tienen que ver con varios entes del Estado, con los gobiernos municipales, por cierto, con los gobiernos regionales también, pero también con las comunidades que deben hacerse cargo de su desarrollo en compañía de esas autoridades que tienen el deber de protegerlos como Estado. Pero finalmente, ¿qué pone cada uno para lograr ese objetivo que finalmente es común? De ahí el bien común. Claro. Bueno, ¿por qué le estoy preguntando sobre este dolor social? Tiene que ver con la mirada del Observatorio de la Conciencia Empresarial, en el que estamos convencidos que el mundo cambió de manera estructural. Y nosotros nos referimos siempre a tres fenómenos principalmente que se acoplaron. La cuarta revolución industrial, la emergencia climática, todo el tema que está pasando con el medio ambiente, y la tercera es la crisis de sentido, esta crisis que tiene a la población, particularmente a la gente más joven, preguntándose, bueno, pero ¿para qué hago las cosas? ¿Cierto? Y esto está relacionado con lo que los pensadores llaman la caída de los grandes relatos que cayeron ahí por los años 60, y desde entonces se viene incubando esto de ¿para qué estoy haciendo las cosas? Y eso está generando harta desidia, desconexión particularmente con el mundo de las empresas. Entonces estos tres fenómenos, al acoplarse, se produce un cambio de paradigma. Y la pregunta que nosotros tratamos de responder desde el observatorio es cómo se tiene que posicionar la empresa en esta nueva realidad. Y estamos convencidos que el camino es la conciencia empresarial. La conciencia empresarial tiene que ver con que la empresa, desde su propio giro, suscribe un propósito superior conectado con un dolor social. Es decir, la razón de existir de la empresa se vuelva el ayudar en alguna dimensión a la sociedad, y el construir el modelo de negocio sobre ese propósito, lo que ocurre es que por solo operar está agregando valor a todos los públicos de interés. Esa es la mirada, y para eso necesitamos mucha coordinación público-privada, porque hoy día los problemas son, como estamos hablando, multifactoriales. ¿Cómo están ustedes en este camino de conciencia empresarial? Bueno, ahí hay algo que a mí me encanta decir, porque lo digo con mucho orgullo. Nosotros en el año 2017 en ISA Intervial hicimos una revisión estratégica. Enfatizo el año porque finalmente desde esa fecha hasta hoy hay una historia de desarrollo, de evolución de esa estrategia, que nos permite contar una historia con toda la tranquilidad de que no estamos respondiendo ni a la pandemia, ni a coyunturas sociopolíticas. Finalmente aquí hay una convicción de que lo que tú decías recién, el rol que deben tener las empresas en la sociedad como un actor más, como un vecino más. Cuando nosotros operamos carreteras en el centro y sur del país, prontamente en el norte, nosotros nos instalamos como un vecino más, que tiene la posibilidad de articular para el desarrollo de ese territorio, sin duda, pero con una relación horizontal que nos permite tener conversaciones francas y de largo plazo. ¿Cómo lo vemos? Nosotros, esa estrategia que nosotros rediseñamos el 2017 y 2018 tiene en el centro la creación de valor sostenible, la estrategia de negocio. O sea, cuando uno pone la sostenibilidad en el corazón de la estrategia de negocio, ya está hablando de otra conversación. Ahí estamos conversando justamente de a lo que nos referimos con la conciencia empresarial, que esté en el modelo. ¿Y qué es el valor sostenible para nosotros? Es que si nosotros crecemos, crece también nuestro entorno. Así de simple. Con valor al accionista, por cierto, somos una empresa privada, con impacto social y ambiental positivo. Nosotros no vamos a ningún proyecto con el que no vayamos a generar impacto social y ambiental positivo.
y la vigencia corporativa, que básicamente es que nuestras capacidades se puedan proyectar en el tiempo para crecer en competitividad y que podamos evidentemente hacer que nuestro negocio no solo se mantenga, sino que también crezca. Desde esa perspectiva es que nosotros enfocamos lo que hacemos. Si eso uno hace el match con lo que decías tú, el giro, nosotros operamos carretera. Cuando hicimos esta revisión estratégica dijimos, nosotros no conectamos Santiago con Talca, que era el pensamiento de la estrategia anterior. Eso es asfalto, eso es infraestructura, la podríamos hacer nosotros, que creemos que lo hacemos muy bien, pero también lo puede hacer otro. Nosotros decidimos definir nuestro negocio como conectar personas, negocios y familias para el desarrollo del país. Por ahí está el propósito. Cuando uno lo empieza a pensar así, cambia la épica de cada uno de los trabajadores, de hombres y mujeres de la compañía, en lo que hacemos, en el para qué lo hacemos. Y el sentido de lo que hacemos cambia. Ya no es tener la carretera... No es algo técnico, sino que lo técnico está resuelto. Apunta hacia algo más trascendente. Es entender que somos parte de un ecosistema que trabaja para el desarrollo del país y cuán importantes son las conexiones viales para el desarrollo de cualquier país. Recordar, estamos hablando con Francisca Perales, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y Carlos Kutscher, subgerente de Estrategias y Asuntos Corporativos de ISA Intervial. Subsecretaria, entiendo que ustedes no tienen contacto directo con el mundo privado, pero ¿cómo el mundo de las empresas está considerado dentro de las decisiones que toman para avanzar en la descentralización? No, yo diría ahí que lo relevante es que el rol de la Subdere es relacionarse con otras instituciones, ¿ya? Con otras instituciones públicas, pero evidentemente las iniciativas que se desarrollan vienen precisamente de demandas que vienen de comunidades. O sea, en nuestro caso trabajamos particularmente con los municipios y con los gobiernos regionales en distintos tipos de iniciativas, donde están desde nosotros financiarle una inversión, como puede ser, por ejemplo, una plaza, un espacio público, una luminaria o una sede social, hasta iniciativas que podemos trabajar con los gobiernos regionales que sean inversión de mayor escala, como puede ser, por ejemplo, financiar iniciativas en materia de agua, de acceso a agua, acceso a servicios básicos, saneamientos sanitarios, etcétera. Y desde esa perspectiva nosotros desarrollamos planes de inversión que permitan también dar condiciones hacia los sectores que están en mayores condiciones de aislamiento, ¿ya? Como por ejemplo los planes de zonas extremas que nacieron en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que fueron planes muy exitosos que permitieron, por ejemplo, que zonas aisladas de la región de Aysén o la región de Magallanes o la región de Tarapacá pudieran contar con caminos. Porque de otra manera no podrían haberlo hecho a propósito de el Sistema Nacional de Inversiones, que es donde se obtiene el famoso RS, que es lo que determina si una inversión se puede ejecutar, una inversión pública se puede ejecutar o no se puede ejecutar, que me imagino Carlos la conoce, sí. Lo conoce muy bien. Y por tanto ahí más bien nuestro rol de trabajo y articulación público-privada es indirecto, porque lo que habilitamos son estos planes de inversiones que pueden ser desarrollados con otras instituciones, ya sea gobiernos regionales, pero también con presupuestos sectoriales, obras públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, etcétera, que tengan una relación de articulación público-privada, y en esa línea por trabajar en planes de inversión de distinta índole. Y por otra parte, el proceso de descentralización política, que es el que habilita la elección de gobernadores y gobernadoras regionales como un representante distinto al del gobierno central, porque anteriormente, como saben, eran designados por el presidente, los intendentes, los gobernadores pasan a ser, a partir del año 2021, como electos. Se habilitó un proceso de transferencia de competencias que estaban alojadas en el gobierno central y que se tienen que empezar a transferir a los gobiernos regionales. ¿Y cuál es la evaluación de cómo vamos? Ha sido lento, lo reconocemos, pero entendemos que, como te decía anteriormente, que todos los procesos de descentralización también son lentos, tienen harto de poder hacer ensayo y error, de poder avanzar en una mira objetivo, etcétera. Y claro, la reforma que habilitó la elección de gobernadores no dejó claro cuáles eran los ámbitos donde se tenía que transferir competencias. Pero dentro de eso hay algunas cosas que son exitosas y que tienen relación con el tema en cuestión de este panel, que es, por ejemplo, la posibilidad de que se articulen consejos regionales de desarrollo productivo, que son
en esencia articulaciones público-privadas y donde la Subdere nosotros hemos empujado al Ministerio de Economía a través de la Corfo de poder entregarle primero la presidencia al gobierno regional y en segundo lugar que esos consejos regionales surjan a propósito de lo que decía Carlos, que surjan de necesidades locales y donde después en el plan de trabajo que tenga ese consejo regional pueda también desarrollarse la iniciativa que emerge desde las mismas comunidades locales. Y eso a nosotros nos parece virtuoso, porque al final del día el rol que tiene el Estado no es solamente direccionar sobre ciertas iniciativas, que por supuesto es parte importante de la materia, sino también recoger desde la ciudadanía y desde los distintos sectores de la sociedad chilena en su conjunto. Justamente por eso te preguntaba la direccionalidad, claro. De cómo se recoge la voz, por ejemplo, del mundo privado, de las empresas, bueno, o es una mirada más en términos de la descentralización del poder ejecutivo. Claro, yo diría que ahí lo primero es, nosotros no hacemos el trabajo con el sector privado como institución, lo hacemos solo con instituciones públicas, pero lo que hacemos es facilitar que otras instituciones que sí tienen un rol de articulación con el sector privado, que puedan trabajar en planes de desarrollo para sus localidades. Como por ejemplo lo que te planteaba en este caso de los consejos regionales de Corfo, que es un balance muy positivo y el compromiso de este gobierno. ¿Y cuál es la razón por la cual no está esa línea directa? Porque es una institución que su principal tarea está creada por diseño así. Así es. Y es una institución que tiene la tarea de coordinar a las otras instituciones que tienen contacto con otro tipo de sectores de la sociedad chilena a descentralizar su actuar. ¿Y cómo te suena esto de la conciencia empresarial en términos? Porque detrás de esto está la idea de que al final el Estado no alcanza para resolver todos estos dolores sociales, ¿no? Y que necesitamos un trabajo desde las distintas partes para lograr este bien común. Bueno, yo diría ahí que creo que el presidente Boric ha sido bien enfático en plantear de que para poder avanzar en solucionar problemas y urgencias sociales del país que son importantes, que son relevantes y que han tenido a Chile en ciclos de movilizaciones de distinta índole durante la última década, que hay que trabajar en conjunto. Y por tanto el Estado tiene una tarea y la tarea del Estado es coordinar, particularmente del gobierno central dentro del Estado, porque como saben, los municipios y el gobierno regional también son parte de las instituciones del Estado. ¿Y cómo, perdona que te interrumpa, solamente cómo evalúas tú ese trabajo hoy día con el mundo privado? Yo la verdad diría que hay materias de avance que han sido significativas, por ejemplo, 40 horas. 40 horas es una demanda ciudadana que surge por distintas razones y ahí le tocó a la ministra del Trabajo y al subsecretario del Trabajo articularse con el sector privado para poder impulsar esta reforma que recién va a iniciar su implementación durante los próximos meses o está iniciando recién su implementación, que es importante. Pero también hay otras materias donde estamos en deuda y yo creo que es importante plantearlo. Por ejemplo, el pacto fiscal. Pacto fiscal la reforma tributaria tiene como objetivo poder aumentar la recaudación para poder desarrollar iniciativas como la reforma de pensiones, por ejemplo, que permita aumentar la PGU de los 193.000 pesos y fracción a los 250.000. ¿Y la descentralización cómo combina con el buen uso de los recursos? Bueno, que hemos tenido temas al respecto, ¿no? De todas maneras, yo creo que en todos los casos que son reñidos de probidad o derechamente de corrupción, lo que hay que hacer es ser bien tajantes en, primero, no solamente condenar, sino que también investigar y sancionar cuando corresponda, pero hay algo que no puede ser nunca sancionado, que es la institución donde se desarrolla ese problema. Porque si se sanciona la institución, claro, lo que estamos haciendo es que precisamente estamos dañando a la institución que tiene que resolver ciertas temáticas. Por ejemplo, los gobiernos regionales, que han sido bastante cuestionados a propósito de la debilidad que tienen, donde hay una serie de investigaciones en curso. Si nosotros dañamos a los gobiernos regionales como institución, lo que estamos haciendo es no entregarle es dañar a la institución que es la que le entrega principalmente recursos a los municipios en distintas materias de inversión pública. Hay que separar la persona de la institución. La persona de la institución hay que separarlo. Y en segundo lugar, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer la institución para que pueda cumplir la tarea a la cual está mandatada. Y por tanto, el rol que tenemos nosotros en esa línea es fortalecer esa institucionalidad. Y por ejemplo,
ejemplo, en cuestiones que me gustaría plantearlo con mucho énfasis, que también han sido exitosas durante los últimos años, por ejemplo, el acuerdo sobre el royalty minero. Una discusión de una década, donde mucho tiempo se dijo que si se le grababa una nueva carga impositiva a la gran minería en Chile, a propósito de la explotación de un bien, de un recurso, un bien como es el cobre, que es un bien del país, no solamente de los lugares donde está desarrollada la actividad minera, que la actividad productiva debe caer. Y al menos lo planteó muy abiertamente el ministro de Hacienda la otra vez, hace aproximadamente un mes, cuando hicimos el anuncio de la primera transferencia producto del royalty, que ha aumentado la productividad de la gran minería desde que se generó el acuerdo. Entonces, cuando desarrollamos políticas públicas con sentido estratégico que vienen con articulación también con el sector privado, lo que estamos haciendo es beneficiar a las chilenas y los chilenos, y creo que en eso no nos podemos perder. Carlos, tu mirada en términos de la relación con el mundo público y particularmente cómo está todo el tema de la permisología que suele aparecer recurrentemente en este programa. Siempre. Como tú dijiste al principio, desde el giro, la industria de concesiones viales nace como una necesidad del Estado de tener un brazo aliado con las empresas privadas para poder resolver un tema que para el Estado era muy complejo resolver. Operar carreteras, mantenerlas en el tiempo, prestar ese servicio con la calidad que se presta hoy día, con el estándar que hoy día tienen los caminos en Chile, era muy complejo. Se creó este modelo que permite, además que el que usa paga, que también es una cuestión re importante de decir aquí, no tenemos un modelo en que una persona que vive en Aysén, a través de sus impuestos, esté pagando el uso de una autopista urbana en Santiago de una persona que evidentemente puede hacerlo. En ese sentido, como política pública, vale el reconocimiento porque es probablemente de las mejores políticas públicas de la historia del país. Es súper importante cuidarla por lo mismo y contar que finalmente nosotros creemos, buena parte de la industria también lo hace, que la relación público-privada desde la base de la industria en la que estamos es fundamental. Y debe extenderse más allá. ¿Y cómo ha evolucionado esa? Porque lo que vemos muchas veces es que hay declaraciones de harta conversación, pero no siempre se materializa, y esto estoy hablando desde hace mucho tiempo, no es de ahora necesariamente, pero ¿cómo está realmente esa conversación? Yo creo que hay dos niveles de la conversación. Una es lo que tú decías, la permisología, si los proyectos salieran más rápido, eso haría que se empezaran a ejecutar más rápido. Si se empiezan a ejecutar más rápido, se empiezan a construir más rápido, se genera más trabajo, se tiene vías más seguras. Hablábamos antes de salir al aire, el Ministerio de Salud gasta más de 2 puntos del PIB en atenciones primarias por siniestros viales. A salud no le sobra la plata. O sea, tener carreteras más seguras incide también en eficiencias para el Estado en otros actores que no son los que uno primero pensaría. No es un tema de los concesionarios y de obras públicas y Hacienda. Esto es transversal. Y es importante entenderlo de esa manera. Si los proyectos avanzan más rápido, claro, las empresas privadas podemos llegar a los territorios más rápido. Yo no puedo ir a establecer una relación con una comunidad en un proyecto que todavía no comienza. Entonces, también tiene una incidencia la permisología en qué tan rápido y qué tan de buena manera. ¿Qué evolución está teniendo eso? Hay conversaciones para que eso fluya de mejor manera. Estamos trabajando también nosotros en proyectos que deberían hacer que permisos que son mandatorios en un proceso como de una carretera urbana o interurbana se puedan acelerar para poder acortar esos plazos. Pero es bueno y como siempre se hace en este programa, quedarnos con lo medio lleno del vaso también y destacarlo antes que se nos acabe el tiempo. En el día a día la relación público-privada es de cosa de muy buena salud. Lo que nos toca a nosotros, como dice Intervial, en las regiones en las que operamos, con los gobiernos regionales, con los municipios. ¿Hay mucha diferencia entre las regiones? Eso depende porque lo que nosotros tratamos, yo puedo hablar en nombre de ese Intervial, primero hay un sello de relacionamiento transparente y honesto con la autoridad y con las comunidades. Si en algún momento tenemos que decir que no, ellos saben de que verdad es no. Pero siempre estamos presentes. Hay un sello, nosotros operamos en la ruta del Maipo, ruta de la Araucanía, ruta de los ríos, prontamente en el norte, la ruta del Loa va a entrar en funcionamiento también para darle una ruta más segura a los habitantes de Carmen Alto, Sierra Gorda y Calama, que se merecían un camino de mejor estándar para transitar.
homogeneizar el relacionamiento es clave para tener relaciones de valor, de futuro, que puedan ser sostenibles en el tiempo, y que a partir de ellas se pueda construir. Si no hay confianza, no se van a construir proyectos para beneficiar a las comunidades ni a los territorios. Yo creo que ahí hay una clave fundamental. Y construir, lo que yo decía al principio sobre la estrategia tiene un desafío súper grande. Generar valor sostenible, uno podría decir, ya, ¿cómo aterrizo eso? Cuando uno se plantea desafíos muy grandes, debe hacerlo sobre un principio de humildad y entender de que uno no lo va a hacer solo. Si uno trata de cambiar el mundo solo, uno ya ha perdido el partido. Hoy día los problemas son multifactoriales, así que necesitamos justamente la colaboración. Claro. Y a propósito de ese trabajo territorial y de descentralizar, hay un montón de zonas extremas o en cualquier región en realidad que están sobre intervenidas por empresas privadas. Porque todas las empresas privadas tratan la zona en el norte, zonas mineras, en el extremo sur también, en los sectores aledaños a Santiago. Uno puede decir, hay muchas empresas privadas con sus programas sociales tratando de ayudar con la mejor intención, pero no veo todavía un ánimo de, oye, juntémonos todos los privados también para que en conjunto amplifiquemos ese efecto. Claro, y esto tiene mucho que ver con que está tomado desde el RCE, ¿cierto? 10 programas de RCE no van a tener el mismo impacto que un programa de sostenibilidad en el largo plazo, que se preocupe del territorio y no de las metas particulares que tiene cada empresa privada. Nosotros, y invito a las personas que nos están escuchando a seguirnos y a informarse más sobre Conexión Desarrollo. Es nuestro programa de desarrollo sostenible para los territorios. Lo que estamos haciendo en Piturfquén, esperamos que sea un caso de éxito y que se pueda replicar. Y si lo quiere replicar otra empresa privada, felices de que lo hagan, porque finalmente nos parece que es la forma, respetando la identidad del territorio, de construir junto con ellos un plan de desarrollo sostenible, y todos los privados que se quieran sumar y que se han sumado pueden aportar con una estrategia de largo plazo y no sobre interviniendo territorios, que finalmente eso va en detrimento del desarrollo propio de la comunidad. Bueno, de hecho para cerrar, porque se nos acabó el tiempo y con un montón de temas todavía que quería conversar con ustedes, me encantaría, y está en relación con lo último que estabas diciendo tú, de si ustedes pudiesen dar un mensaje, y pensando particularmente, yo sé que está más lejos de lo que hacen en la subsecretaría, pero pensando en los líderes empresariales, ¿qué mensaje le darían en términos de cómo pueden colaborar haciendo su negocio en el mundo, en todo este ámbito de la descentralización? ¿Voy yo? Ya. Bueno, primero, solo quería agregar un dato respecto a lo que decía Carlos. Desde el gobierno estamos impulsando una reforma al sistema de evaluación de permisos sectoriales que lidera el ministro de Economía, y que la idea es que tenga un impacto importante para disminuir los tiempos de tramitación de los proyectos de distinta índole, y que impacta también al servicio de evaluación ambiental, que además sabemos que sacar la calificación ambiental muchas veces es un tema, y que espera que hay una reducción de los tiempos entre un 27 y un 35% para poder aprobar un proyecto. Y eso evidentemente va a tocar a los planes de inversión, el Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social también es parte de lo que se estima. Esperamos que ese proyecto sea exitoso y que tenga un buen debate, porque al final del día es importante entender que si no hay inversión no hay desarrollo, y la inversión puede ser pública o puede ser privada. De ahí viene el mensaje. Y ahí voy a eso. En esa línea, bueno, nosotros tenemos una agenda que tiene que ver con descentralización fiscal, que es relevante, pero al mismo tiempo hay una agenda de poder mejorar la inversión, tanto pública como privada, que es parte de la agenda de este gobierno. Y la invitación es a conocerla, a ver que efectivamente podemos, entre muchas veces quienes no representamos necesariamente a los mismos sectores políticos, podemos ponernos de acuerdo para poder mejorar, porque al final del día, en la medida que haya inversión pública o inversión privada, lo que vamos a hacer es satisfacer necesidades de las personas, independiente del lugar o de la condición socioeconómica donde estén. Y efectivamente hay brechas en algunos lugares, sobre todo en las zonas extremas, en las comunas insulares también tenemos un tema de inversión importante, y por tanto avanzar en esa agenda es relevante para nosotros como gobierno, y vamos a estar siempre disponibles a abrir la conversación para poder desarrollar esta iniciativa. Y dentro de eso nosotros tenemos un
proyecto de ley que se llama Regiones Más Fuertes, que lo invito a conocer, que tiene como Perfecto. objetivo poder hacer recaudación a nivel regional para también mejorar la toma de decisión respecto a la inversión que se desarrolla en cada uno de los lugares. Carlos, el último minuto. Es clave entender que todos tenemos un rol, que somos parte de un ecosistema, lo que nosotros decimos cuando hablamos de seguridad vial, por ejemplo, y qué bueno que está terminando el mes de mayo, que es el mes mundial de la seguridad vial, y tengo el desafío de hablar de seguridad vial donde no se espere que lo haga, entonces lo voy a hacer en este último minuto. El ecosistema vial donde todos tenemos un rol, y están los legisladores, los fiscalizadores, los operadores de concesiones, los usuarios, ocurre lo mismo acá. Cuando uno habla del desarrollo territorial, todos tenemos un rol, tenemos que asumirlo, tenemos que comprometernos, tenemos que establecer desafíos comunes que tengan que ver con los dolores de los territorios, no necesariamente con los que tenga la empresa privada o el gobierno de turno. Yo estoy de acuerdo con la subsecretaria, cuando se pone a las personas en el centro, la orientación política del gobierno que esté en el mando pasa a un segundo o tercer plano. A las personas, por sobre todo a las comunidades, a los que menos les importa. Finalmente, cuando ya estamos en el día a día, más allá de por quién votaron, cuando ya estamos en el día a día, necesitan que el gobierno de turno venga a solucionar sus problemas, que el Estado lo haga y que las empresas privadas que son vecinos de ese territorio también lo hagan. Subsecretaria Carlos, muchas gracias por haber venido a este capítulo del Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro dolor social y cómo la empresa, desde la conciencia empresarial, puede aportar por el bien común. Muchas gracias. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.